Sword Art Online, Volumen 1, Aincrad. Capítulo 1. La punta, de brillo grisáceo, de la espada me cortó superficialmente el hombro. La delgada línea fija en la esquina superior izquierda de mi campo visual se acortó un poco. Una mano helada acariciándome el pecho por dentro. La barra azul de HP, como la llamábamos, representaba la cantidad de vida que me restaba. Aún le quedaba el 80% del total, pero esa no era la manera correcta de verlo. En realidad, me encontraba un 20% al borde de la muerte. Me arrojé hacia atrás, antes de que el enemigo comenzara su siguiente animación de ataque, abriendo un amplio espacio entre nosotros. ¡Fu! Me obligué a exhalar largamente, regulando mi respiración. Nuestros cuerpos en este mundo no requieren oxígeno, pero mi cuerpo recostado al otro lado, en el mundo real, debía estar con aliento entrecortado. Allá, seguramente mis manos extendidas estarían bañadas en un sudor frío, mi corazón latiendo como si quisiera escapar de su jaula en mi pecho. Era natural, aunque el paisaje frente a mis ojos fuera virtual, compuestos por gráficos de computadora, a pesar de que los puntos de vida perdidos no fueran más que datos, la pelea en la que me encontraba era en verdad de vida o muerte. En ese sentido, esta batalla era imposiblemente injusta. Después de todo, el enemigo al que me enfrentaba, el monstruo mitad bestia de viscosa piel escamosa de reluciente verde, largos brazos y cabeza y cola de lagartija, no solo no tenía una apariencia completamente humana, no estaba realmente vivo. No, no es que era más un conjunto de datos digitales reconstruyéndose infinitamente cada vez que alguien lo mataba. No, era del otro lado correcto. No, no era del todo correcto pensarlo así. El programa de inteligencia artificial que animaba a ese hombre lagarto observaba nuestra batalla, aprendiendo y ajustándose a cada momento. Sin embargo, todos los datos anteriores se reiniciaban cuando el enemigo era derrotado. El siguiente de su especie que apareciera en esa zona no recibiría dicha retroalimentación. Viéndolo así, este hombre lagarto también estaba vivo. ¿Era un ser único en este mundo? Pues claro, sería imposible que entendiera mi murmullo, pero como si me respondiera el hombre lagarto. Un Lizardman Lord de nivel 82 mostró sus afilados colmillos de una larga mandíbula sonriendo. Esta era la realidad, todo en este mundo era real, no existía ni una sola cosa ficticia aquí. Coloqué la espada larga que sostenía en mi mano derecha justo en el punto medio de mi cuerpo. El hombre lagarto también se puso en posición, levantando su broquel en su mano izquierda y regresando la cimatarra a la derecha. De la nada sopló un viento frío por el oscuro pasillo del laberinto, haciendo oscilar las antorchas de las paredes. Las llamas parpadeantes se reflejaron en el piso húmedo de piedra. ¡Grua! Rugió implacablemente el hombre lagarto y se lanzó dando una zancada. La cimatarra trazó un arco en el aire en su trayectoria directamente a mi rostro. Dejando atrás un rastro brillante de vivo naranja, había activado una habilidad de espada de alto rango, de la categoría de espadas curvas, una Field's Crescent, un ataque pesado de disparo único. El imperioso movimiento de estocada cerró la distancia de 4 metros en apenas 0.4 segundos. Pero yo ya predije este ataque. Había abierto la distancia a propósito para que la inteligencia artificial realizara esta jugada. La cimatarra cortó entonces el aire apenas unos centímetros de mi nariz, y yo, sintiendo el olor a quemado que dejaba, me arrojé contra el hombre lagarto, con una postura baja. ¡Toma esto!, exclamé al barrer horizontalmente mi espada de la mano derecha. La hoja envuelta en un efecto de luz azul le cortó el abdomen que estaba cubierto con escamas, y de él, en lugar de sangre, se disparó un haz brillante de luz escarlata. Soltó un grito apagado, pero no me detuve. El sistema del juego continuó animando que había iniciado, asistiéndome para lanzar el siguiente ataque a una velocidad que normalmente habría sido imposible. Esta acción era el elemento principal que se dedicaba a las batallas en este mundo, las habilidades de espada. Mi espada regresó de la izquierda a la derecha, tajando nuevamente el pecho del hombre lagarto. Usé el impulso para dar una vuelta y lancé mi tercer ataque, y llegó más profundamente en el cuerpo de mi enemigo. ¡Uah! El hombre lagarto soltó un grito, quizás de ira, quizás de miedo,
intentando recuperándose de la parálisis que le quedó luego del ataque que fallara, y levantó en alto la cimitarra, pero mi cadena de ataques aún no terminaba. Mi espada, una vez que completó su trayectoria a la derecha, se elevó como si hubiera sido disparada por un resorte, en dirección hacia arriba y a la izquierda, dando justo en el punto crítico del enemigo, su corazón. Los 4 ataques seguidos que acababa de lanzar formaron un cuadro de luz a mi alrededor. El nombre de esta habilidad de espada, que desataba 4 cortes horizontales, se llamaba Horizontal Squares. El efecto brillante que iluminó las paredes del laberinto comenzó a desvanecerse. Al mismo tiempo, la barra de HP sobre el hombre lagarto desapareció. El gigante verde pegó un último rugido mientras su cuerpo se encorvaba hacia atrás, deteniéndose en un ángulo poco natural. Entonces retumbó el sonido de vidrio quebrándose y el hombre lagarto explotó en finos polígonos. Así era la muerte en este mundo, breve e instantánea. Uno desaparecía totalmente sin dejar rastro. Luego de darle una mirada a los números morados en el centro de mi campo visual, mis puntos de experiencia, así como la lista de ítems soltados, le di una sacudida a mi espada y la envainé. De inmediato di unos pasos hacia atrás y choqué con la pared del laberinto. Me dejé caer al piso, dejé salir el aire que había acumulado en mis pulmones y cerré un ojo con fuerza. Me dolía la cabeza por el largo combate. Solitario, sacudí la cabeza un poco para relajar el dolor y volví a abrir el ojo. El pequeño reloj brillante en la esquina inferior derecha de mi campo visual ya marcaba más de las 3 de la tarde. Tenía que salir del laberinto lo más pronto posible si quería regresar a la ciudad antes de que oscureciera. Hora de ir a casa, me dije a mí mismo y lentamente me puse de pie. Ya había sido suficiente. Asedio. Por hoy. Logré escapar de los brazos de la muerte un día más, pero mañana tendría que seguir peleando luego de tomar un pequeño descanso en mi nido. Por más que tomara precauciones, en ningún combate estaría totalmente seguro. Las probabilidades de ganar eran mínimas. Si continuara eternamente, algún día la diosa de la fortuna me traicionaría. La cuestión era si se completaría la historia de este mundo antes de que yo sacara el as de espadas, o no. Si pensara solo en mi supervivencia, sería más eficiente quedarme a salvo dentro de una ciudad y esperar a que alguien más lo completara. Pero elegí el camino opuesto. Me asomaba a la primera línea todos los días, sin compañía, fortaleciéndome a cambio del peligro de la muerte. ¿Sería en verdad me había vuelto adicto a esta médula en este juego multijugador masivo de realidad virtual? ¿O solo era un imbécil arrogante que creía poder liberar el mundo con mi espada? Una sonrisa burlona cruzó mi rostro, caminé hacia la salida del laberinto y recordé lo que sucedió aquel día, 2 años atrás, cuando todo esto comenzó. Capítulo 2. ¡Ah! ¡Ah! La espada sacudida al ritmo de estos gritos extraños no cortó más que aire. Luego de esquivarla con un movimiento demasiado ágil para su enorme cuerpo, el jabalí azul atacó. No pude contener la risa al verlo salir disparado por el impacto contra esa nariz plana y rodar por el césped. No es así. Lo importante es el primer movimiento, Klein. ¡Auch! Condenado. Klein, mi compañero de equipo, se levantó mientras maldecía a su enemigo. Enseguida me volteó a ver con un poco de rencor y siguió lloriqueando. Pero, ¿cómo voy a concentrarme en eso? Gritó. El maldito no se queda quieto. Conocí apenas a unas horas atrás a este sujeto, de cabellos rojos levantados por la bandana en su frente, cuerpo esbelto y alto vestido con una armadura de cuero simple. No lo llamaría sin honoríficos de haber dicho su nombre real, pero en este mundo él era Klein y yo Kirito. Eran los nombres de nuestros personajes, y sería aún más ridículo hablarnos de San o Kun. Noté que le faltaba firmeza en los pies y pensé que había quedado algo mareado. Pero en eso vi que Klein había tomado una piedra de entre el césped y ahora cargaba sobre él el hombro con la mano izquierda. El sistema reconoció la animación inicial de una habilidad de espada, y la piedra comenzó a brillar con un tenue color verde. El resto fue automático. Su mano resplandeció y la piedra fue lanzada por los aires, dejando un rastro de luz detrás hasta dar directamente en la frente del jabalí que venía al ataque. ¡Oink! Gritó por la furia y nos volteó a ver.
Es obvio que no se quedará quieto. No es un muñeco de entrenamiento, pero mientras realices la animación como se debe para activar la habilidad de espada, el sistema se asegurará de que aciertes. ¿La animación? ¿La animación? Se puso a repetir como si fuera un encantamiento y sacudió la ligera cabeza. El alfanje que sostenía en la mano derecha, el jabalí azul oficialmente llamado Frenzied Boar, era un monstruo debilucho de nivel 1, pero Klein ya había perdido casi la mitad de sus puntos de vida entre tantos ataques fallidos y contraataques recibidos. Reviviría en el pueblo de los inicios, pero aunque este estaba algo cerca, sería un fastidio tener que regresar el camino de allá hasta acá. Solo le quedaba otra opción antes de que necesitara terminar el combate. Bloqueé la nueva embestida del jabalí con mi espada y me puse a pensar, ¿cómo podría explicártelo? No vas a tomar vuelo en uno, dos o tres y cortar, sino que debes esperar un poco al primer movimiento. Y ya que te sientas con la habilidad de espada que esté brotando, ahora sí, ¡wham! Atacas. ¿Cómo que wham? El rostro adornado con su horrible bandana perdió todo rastro de valor, y Klein sostuvo la espada curva a la mitad del cuerpo. Inhaló y exhaló profundamente. Bajó la cadera y levantó la espada sobre su hombro derecho. Ahora sí, el sistema pudo detectar la animación correcta y la hoja encorvada comenzó a brillar de color naranja. ¡Ya! Gritó y pateó el suelo con la pierna izquierda, con un movimiento muchísimo más suave que antes. Sgin. Resonó el satisfactorio efecto de sonido y la espada dibujó un rastro de color de las llamas en el aire. La habilidad de espada curvas a una mano, Raver dio justamente en el blanco, quitándole la mitad restante de HP al jabalí azul. El monstruo se dio su último chillido y se rompió en vidrio. Enseguida aparecieron números morados frente a mis ojos, mostrándome los puntos de experiencia recibidos. ¡Lo hice! Klein adoptó una postura victoriosa y volteó a verme con una sonrisa de oreja a oreja en su rostro y el brazo izquierdo en alto. Choqué la palma contra la suya y volví a reír. Felicidades por tu primera victoria. Solo te aviso que el jabalí es como un slime de otros juegos. ¿Qué? ¿Me lo juras? Pensé que era una especie de boss de nivel medio. Creo que no. Las risas se tornaron incómodas y guardé mi espada en la vaina que cargaba en mi espalda. Bromeaba, pero en realidad entendía bien la alegría de Klein. Con 2 meses más de experiencia y conocimientos que él todavía no sabía, yo era el único que había derrotado al monstruo hasta ahora. Esta era la primera vez que él sentía la emoción de derrotar a un enemigo con su propia espada. Se puso a repasar la habilidad de espada, repitiéndola una y otra vez, mientras exclamaba lo divertido. Yo lo dejé y me puse a ver los alrededores. El pastizal que se extendía a todas las direcciones brillaba hermoso bajo la luz del sol, que comenzaba a tornarse de color rojo. A lo lejos del norte se veía una silueta del bosque, al sur el brillo del lago y en la muralla de la ciudad, al oeste un sinfín de nubes teñidas de dorado y el cielo interminable. El punto de comienzo estaba en el extremo sur del piso 1 de Aincrad, el gigantesco castillo volador. Estábamos en un campo al este del pueblo llamado de los Inicios. En los alrededores debía haber muchos jugadores peleando con otros monstruos, pero debido al extenso del lugar no alcanzaba a ver a nadie. Klein, por fin satisfecho, envainó su espada y se me acercó mirando también nuestro alrededor. Pero vaya, que no puedo creerlo, por más que lo vea, ¿cómo podemos estar dentro de un videojuego? Tampoco estamos dentro como si el mundo del juego hubiera sido absorbido nuestras almas. Es solo nuestros cerebros escuchan y ven directamente este paisaje a nuestro alrededor gracias a que el Netgear transmite toda la información a través de ondas electromagnéticas. Dije y encogiéndome de hombros, y Klein hizo una mueca como un niño pequeño. Pues imagino que tú debes estar acostumbrado, pero esta es la primera vez que vivo un full dive. Es increíble, en serio. Qué suerte que viviera en esta era. Qué exagerado eres. Me reí, pero estaba totalmente de acuerdo. El Netgear era un hardware que se utilizaba para acceder a los PMRMO-RPG, juego de rol multijugador masiva en línea de realidad virtual, por sus siglas en inglés conocido como Sword Art Online.
La manera en la que este juego funcionaba era fundamentalmente distinta a las consolas de generaciones pasadas. Las anteriores requerían un monitor y un control, es decir, dos interfaces entre usuario y máquina. Pero el Nerd Gear no necesitaba un casco simplificado que cubría la cabeza y rostro. Adentro tenía un sinfín de transmisores incrustados, los cuales generaban varias capas de campos electromagnéticos para conectarse directamente con el cerebro del usuario. El usuario no veía ni escuchaba con sus propios ojos y oídos, sino a través de la información que sus cortezas visuales y auditivas recibían de primera mano. Pero no solo eso, el Netgear podía acceder tanto al tacto, gusto, olfato, es decir, influía en la percepción de los cinco sentidos. Una vez colocado el casco y aseguraba la correa debajo de la barbilla, uno solo tenía que decir Link Start para hacer que todo ruido desapareciera y su visión se oscureciera. Luego uno pasaba por aros de colores, arcoíris que se extendían desde el centro y enseguida se encontraban en otro mundo, construido de datos digitales. En otras palabras, esta máquina por fin hizo realidad una completa realidad virtual. Tan solo medio año atrás, en mayo de 2022, el gran fabricante de electrónicos que la desarrolló, llamado Full Dive o inmersión total, en este proceso para introducirse al espacio de la VR. Y en verdad era total, pues estaba completamente aislada de la realidad. Los usuarios no solo tenían información en sus cinco sentidos sobre la realidad virtual, sino que ésta también detenía cualquiera de las órdenes que daban nuestros cerebros a sus propios cuerpos. Era indispensable para poder moverse libremente dentro de la realidad virtual. Si uno pudiera mover su cuerpo y, por ejemplo, intentara correr dentro del espacio virtual, su cuerpo en la vida real también se echaría a andar y chocaría contra la primera pared de su habitación. El Nurse Gear recogía las órdenes enviadas desde el bulbo raquídeo en el cuerpo y las convertía en señales para mover el avatar dentro del juego. Gracias a esto, Klein y yo podíamos correr, brincar y sacudir espadas libremente en el campo. Muchos gamers, incluyéndome, nos vimos profundamente atraídos por esta impactante idea que de entrar al mundo virtual o videojuego, como quieran llamarlo, ya estaba seguro de que jamás podría volver a jugar con opciones que usaran estiletes o sensores de movimiento. Volteé, volteé a hacerle una pregunta a Klein, quien movía los ojos de un lado a otro, disfrutando el pastizal que se mecía con el viento y el paisaje de la muralla a lo lejos. Entonces, ¿Sao es el primer juego que pruebas con tu Netgear? Volteó su apuesto y gallardo rostro de guerrero del periodo Sengoku hacia mí, asintió y dijo: Así es. Mientras mantuviera esa expresión seria, tenía el aspecto del protagonista de una película de samuráis. Pero, por supuesto, así se veía en la realidad. Era su avatar, creado desde cero, ajustando un gran número de parámetros. Por supuesto, yo también era increíblemente guapo, que hasta daba vergüenza. Tenía el físico de un clásico protagonista de un anime de fantasía. Klein siguió hablando con una voz profunda y exquisita que probablemente era como su voz real. De hecho, primero conseguí SAO y luego compré la consola. Fue por pura suerte, con eso de que solo vendieron 10.000 copias, aunque vaya, tú fuiste 10 veces más suertudo, pues ganaste el acceso a la prueba beta. Eres uno entre 1000. Sí, supongo. Me miré fijamente e instintivamente me rasqué la cabeza. Aún recordaba como si hubiera sido ayer la emoción y la manía que sintió cuando anunciaron en los medios de comunicación el lanzamiento de Sword Art Online. El Nerd Gear por fin traía al mundo a un ambiente de juego de verdadera nueva generación, pero debido al innovador de su diseño, le faltaban juegos que impresionaran. Se lanzaba puro software de rompecabezas, estudios o demostración de entornos, cosas que no satisfacían a un adicto a los videojuegos como yo. El Netgear, creado de una verdadera realidad virtual, pero los mundos que representaba no se extendían ni 100 metros antes de chocar contra una pared. Así que caso tenía. Naturalmente, desde el lanzamiento del hardware, yo y otros gamers emprendimos y soñamos con un género en específico que nos haría sentir como si realmente estuviéramos dentro de un videojuego. Por supuesto, se trataría de un juego en línea, con, con un vasto mundo de miles de jugadores conectados a la vez, donde podrías desarrollar tu personaje y pelear, vivir una segunda vida. Un MMORPG.
Justo cuando las expectativas y la desesperación llegaron a nuestro punto máximo, se anunció el primer BRMMO en la historia, Sword Art Online. El escenario del juego era un gigantesco castillo volador de 100 pisos. Los jugadores deberían recorrer los pisos variados de ecosistemas apoyándose en una única arma para abrirse paso hacia los siguientes niveles superiores, derrotar a los poderosos monstruos guardianes y llegar a la cima del castillo. En un movimiento atrevido, el juego había descartado todo tipo de magia, elemento que se trataba considerando de la esencia del juego, para cualquier MMO de fantasía. En su lugar, había una infinidad de movimientos especiales llamados habilidades de espada. El motivo de la decisión de permitir a los jugadores disfrutar al máximo la experiencia Full Life, haciéndolos mover sus propios cuerpos y espadas para pelear. Además del combate, había habilidades de herrería, artesanía con cuero, costura y otras manufacturas, e incluso como pesca, cocina, música y de uso cotidiano. Los jugadores no solo podían salir a la aventura en un vasto mundo, también podían experimentar una segunda vida normal en él. Con suficiente esfuerzo podía hasta comprar su propia casa, arar un campo y criar sus propias ovejas. Los gamers se veían más y más emocionados cada vez que se anunciaban estos detalles. Se lanzó una convocatoria para seleccionar a 1000 jugadores que participaran durante la prueba beta, es decir, yo probar el juego antes de su lanzamiento oficial, y casi 100.000 personas, la mitad de total de Nerd que se habían vendido para ese entonces, aplicaron. Por pura suerte, yo fui uno de esos pocos elegidos, además de poder probar el juego antes. Recibí un cupón que me dio la prioridad en la compra del lanzamiento oficial. Esos 2 meses de prueba fueron ensueño. En la escuela, lo único en lo que podía pensar era cómo armar mis habilidades y equipamiento. En cuanto terminaba las clases, salía volando a mi casa para sumergirme en el juego hasta la madrugada. El tiempo se me hizo corto, y cuando el personaje que tanto desarrollé fue reiniciado, sentí como si hubiera perdido la mitad de mi ser. Y si llegamos a este día, domingo 6 de noviembre del 2022, a la 1 de la tarde, Sword Art Online dio inicio oficialmente. Por supuesto, yo estuve en espera desde media hora antes e inicié sesión sin un segundo de demora, y considerando a los otros 9500 usuarios en el servidor, me imagino que los demás afortunados hicieron lo mismo. Se había vendido todo el inventario inicial de los mayores sitios de ventas de web. En cuestión de segundos, hasta los noticieros reportaron las filas que hubo en las tiendas desde 3 días antes del lanzamiento. Claramente un porcentaje aproximado al 100% de los que habían conseguido el juego eran grandes adictos a los juegos en línea. Me quedaba claro que con solo ver a Klein se notaba lo gamer. Cuando entré a Sao y volví a poner pie en las calles de piedra de mi añorado pueblo de los inicios, enseguida corrí a la tienda de armas económicas que se encontraba escondida entre los callejones. Klein, al deducir que yo había jugado a la prueba beta, por lo decidido de mi arranque, pues me detuvo y me pidió que le enseñara lo básico. Quedé impresionado ante lo desvergonzado que él era con alguien que acaba de conocer, y le invité a acompañarme a la tienda. Le di un recorrido por el pueblo, cual NPC de tutorial. De ahí terminamos formando equipo, hasta le enseñé los fundamentos del combate, lo que nos llevaba al presente. Honestamente no era bueno para socializar en el mundo de los juegos, quizás hasta era peor que en el mundo real. Conocí a muchas personas durante la prueba beta, pero nadie que considerara un amigo. Sin embargo, Clint resultó ser muy amistoso, a lo mejor en exceso, pero esto no me molestó. Dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas, podía imaginarnos siendo compañeros durante un largo tiempo. Y bien, ¿ahora qué? ¿Seguimos cazando hasta que te acostumbres? Le pregunté. Pues claro. O, bueno, eso quisiera. Pero los ojos galanes de Klein voltearon a la derecha. Estaba revisando la hora mostrada en una esquina de nuestro campo visual. Creo que es hora de almorzar. Pedí una pizza para las 5:30. Vaya, vienes bien preparado. Solté impresionado, y él infló su pecho. Jantadioso pareció darse cuenta de algo y continuó. Ah, por cierto, al rato planeo verme con unos conocidos de otros juegos en el pueblo de los inicios. Te los presento para que también los registres como amigos, si quieres, pero aprovechar la función de mensajes directos. Ah, mm, no supe qué decir. Me llevaba bien con Klein, pero no era seguro que sucediera lo mismo con sus amigos. Al contrario,
Sentía más probable que no pudiera llevarme bien con ellos y terminaría sintiéndome incómodo, incluso a Klein. Si tú lo dices. Klein debió notar la indecisión de mi respuesta. Inmediatamente sacudió la cabeza. No, tampoco te obligaré. Yo tendré otras oportunidades para presentártelos luego. Sí, perdón. Y gracias. Me disculpé con Klein y volvió a sacudir las manos con fuerza. No, no, no. Yo soy quien debe agradecerte. De verdad, fuiste de gran ayuda para empezar en este juego. Algún día te lo pagaré. Espiritualmente, por supuesto. Mostró una sonrisa amplia y volvió a mirar el reloj. Bueno, ahora sí me voy. En serio, gracias, Kirito. Volvamos a vernos. Extendió la mano y le respondí con el gesto mientras pensaba lo buen líder que habría sido en nuestro juego. Con gusto, háblame cuando me necesites. Claro, contaré contigo. Entonces nos soltamos las manos. Este fue precisamente el último momento en el que consideré a Aincrad, o más específicamente, el mundo de Sword Art Online, como un juego divertido. Glenn dio un paso atrás, levantó la mano derecha, juntó los dedos índices y medio y enseguida la sacudió hacia abajo. Este era el gesto para abrir la ventana del menú principal. Inmediatamente sonó un efecto de sonido como el de una campana. Apareció frente a un rectángulo semitransparente que brillaba de color morado, y también dio unos pasos hacia atrás y me senté sobre una piedra de un buen tamaño, abriendo mi menú y moví mis dedos para comenzar a acomodar los ítems obtenidos en la batalla contra el jabalí, cuando entonces, ¿eh? Hizo eco la voz directamente de Klein. ¿Qué demonios? ¿No hay botón para cerrar sesión? Detuve la mano al escucharlo y levanté la cara. ¿No hay botón? No seas ridículo, búscalo bien, le dije incrédulo antes de sus palabras. El alto espadachín abrió grandes los ojos y acercó la cara y las manos. Al recién abrir la ventana rectangular, esta mostraba a la izquierda las pestañas de menús y a la derecha una silueta humana que indicaba los ítems equipados. Debajo de todo esto venía un botón que decía Long Out, el que usaba para salir del mundo virtual, al menos durante la prueba beta. Regresé la mirada a mi lista de ítems, pero Klein volvió a gritar, aumentando el volumen. Te digo que no está. Revisa tú también, Kirito. Te digo que no seas ridículo, susurré entre suspiros y apreté el botón de la esquina superior izquierda para regresar al menú principal. Mi inventario a la derecha se cerró con animación fluida y mi ventana regresó a su estado original. Apareció mi lista de menús a la izquierda y mi silueta con varios espacios vacíos para equipamiento a la derecha. Moví el dedo al punto inferior al que tanto estaba acostumbrado, pero quedé paralizado. No estaba ahí. Tal como dijo Klein, el botón que había usado hasta justo antes de iniciar sesión hoy, a la 1 de la tarde, había desaparecido sin rastro. Miré fijamente el espacio vacío por unos segundos y luego volví a revisar las pestañas de menús. Una vez que entendí que tampoco había cambiado de lugar, levanté la mirada. Klein inclinó la cabeza como diciendo, ¿ya ves? No está, ¿verdad? No, no está. Me dolía admitirlo, pero asentí. El samurái sonrió jantañoso y se afrontó la viral quijada. Bueno, apenas es el primer día. Es normal que haya bugs. Así, ¿no? Los desarrolladores han de estar llorando por todas las llamadas que deben estar recibiendo, contestó Klein sin mostrar ninguna preocupación. Yo le contesté de modo burlón. ¿Y por qué tan tranquilo? ¿No vas a recibir tu pizza a las 5:30? ¡Hala! ¡Sí, cierto! Se me escapó una sonrisa al verlo pegar un brinco con los ojos bien abiertos. Borré los ítems innecesarios de mi lista en reojo por el exceso de inventario. Me puse de pie y caminé hacia Clint, quien seguía gritando. No me jodas, mi pizza de anchoas y mi ginger ale. Intentar llamar al soporte, tal vez ellos puedan sacarte mientras investigan. Ya lo intenté, pero no hay respuesta. Carajo, ya son las 5:25. Kirito, ¿no hay otra forma de cerrar sesión? Me miró con ojos de perrito maltratado y con los brazos extendidos hacia mí. Volví a poner el rostro serio. Sentí algo de frío acariciándome la espalda. Un inexplicable mal presentimiento. A ver, para cerrar sesión hay que... murmuré mientras me ponía a pensar. Para salir del juego y volver a la realidad, solo hay que abrir el menú principal, tocar el botón de cerrar sesión y luego apretar el de Yes, que aparecía en la izquierda de la ventana de confirmación. Era lo más simple, pero fuera de eso, no conocía otro método. Levanté el rostro para ver a Klein, mucho más alto de que yo, sacudí inmediatamente la cabeza de manera horizontal. No,
No hay otra forma. La única manera de cerrar sesión por cuenta propia es a través de ese menú. No puede ser. Tiene que haber otra forma, gritó el representante rechazado. No, no hay otra forma. La única manera de cerrar sesión es mediante esa ventana. No puede ser. Tiene que haber otra forma, gritó de repente, rechazando mi respuesta. Regresar, cerrar sesión, salir del juego. Naturalmente no sirvió. South no tenía comandos de voz. Siguió recitando todo lo que se le ocurriese y hasta se puso a saltar como conejito. Le hablé con voz baja y grave. Klein, de nada sirve. No venía ningún método de desconexión de emergencia en el manual. Es que no es posible. Deben estar idiotas. ¿Cómo voy a poder regresar a mi habitación, a mi cuerpo, por un mentado bug? Gritó luego de dar la vuelta hacia mí con expresión abstraída en el rostro. Estaba completamente de acuerdo. Era una ridiculez, una payasada. Pero la realidad, por Dios, tiene que ser un chiste. No me la creo. No podemos salir del juego. Empezó a reír desesperado y continuó con enunciación atropellada. Ya sé, solo hay que desconectar la máquina. Eso es quitarse el gear de la cabeza. Puso las manos en la cabeza e hizo como intentara quitarse un sombrero invisible mientras lo veía. Volví a sentir ansiedad y con calma le dije, no podemos hacer ninguna de esas cosas. No podemos mover nuestros cuerpos en la realidad. El Nerve Guild recoge todas las órdenes de nuestro cuerpo y les envía a este cuerpo de aquí. Apunté con el dedo a mi nuca el bulbo raquídeo. Las interrumpe y convierte las señales para mover nuestros avatares. Klein se quedó callado y bajó las manos lentamente. Cada uno se puso a pensar en silencio. El Nerve Guild cancelaba toda orden del cuerpo y la convertía en señales para este mundo, con la finalidad de permitir el full dive. Por más que moviéramos los brazos aquí, nuestros cuerpos recostados en el mundo real se quedarían inmóviles. Gracias a esto se evitaba que chocáramos contra las esquinas de nuestros escritorios o algo similar y no nos lastimáramos. Pero debido a esta misma función, no podíamos cancelar el full dive, pero nuestros mismos cuerpos. O sea, tenemos que esperar hasta que arreglen el bug o alguien del otro lado nos quita el gear, preguntó con tono enojado. Asentí en silencio. Pero yo vivo solo. ¿Y tú? Dudé un poco, pero decidí contestar honestamente. Vivo con mi madre y mi hermana. Probablemente me lo quiten si no bajo para la hora de cenar. Oh, ¿y cuántos años tiene tu hermana? Clint se acercó de pronto con ojos resplandecientes y yo le empujé la cabeza de regreso. ¿En qué piensas en estas circunstancias? Mi hermana es del tipo deportivo y odia los videojuegos. No tiene nada en común con gente como nosotros. Regresando al tema, desvié la conversación extendiendo la mano derecha. ¿No te parece raro? Pues claro que es raro, así son los bugs. No, no es un simple bug. Que haya salido un problema con el cierre de sesión traerá polémica al juego y a los desarrolladores. Como vemos como tu pizza enfriándose más y más a cada segundo. Esto trae pérdidas económicas en el mundo real. La pizza fría es peor que el nato de viscoso. Ignoré el incomprensible comentario de Klein y continué. Lo más obvio que debería hacer los desarrolladores es cerrar los servidores y sacarnos a todos de manera inmediata, por la fuerza aunque sea, pero no lo hacen. Ya llevamos unos 15 minutos desde que nos dimos cuenta y no nos han sacado. Ni siquiera han dado algún anuncio al respecto. Ahora que lo dices, es cierto. Klein por fin volvió a ponerse serio y se acarició la barbilla. Sus ojos almendrados brillaron entre la sombra que creaba la bandana sobre su alta base de su nariz. Sentí raro hablar en el mundo real con alguien que jamás volvería a ver si borráramos nuestras cuentas, pero escuché con atención lo que dijo Klein. Argus, la empresa que desarrolló SAO, es famosa por cómo valora a sus usuarios. Por eso, ¿por qué la gente confía en ellos? Todos peleaban por conseguir el primer juego en línea que desarrollaron, pero de nada sirve la buena imagen si tienen semejante problema desde el primer día. Concuerdo contigo. Además, SAO es pionero de los juegos tipo BMRMO. Podrían empezar a regular el género si no hacen las cosas bien desde ahora. Nos miramos los rostros virtuales y ambos suspiramos al mismo tiempo. Las estaciones de Aincrad estaban sincronizadas con el mundo real, por lo que aquí también estaba iniciando el invierno. Inhalé profundamente el aire virtual, frío y seco, sintiendo la frescura en mis pulmones virtuales. Levanté la mirada.
En alrededor de 100 metros a lo lejos en el aire estaba el color morado tenue de la base del piso 2. Seguí la superficie rugosa de la mirada y observé la lejana torre gigante. El laberinto que llevaba a los pisos superiores conectaba con la abertura del borde exterior. Yo pensaba que a las 5:30 y el margo que se avistaba en el cielo empezaba a teñirse de color rojo. El sol comenzó a hacerse que el extenso pastizal brillara de color dorado. A pesar de la situación, me quedé sin palabras ante la belleza del mundo virtual. Al siguiente instante, la naturaleza del mundo cambió por el resto de la eternidad.